Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 11, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Jefté era un guerrero de Galad, pero era hijo de una prostituta y de un hombre llamado Galad. La esposa de Galad tenía varios hijos y cuando los hijos crecieron, obligaron a Jefté a salir del pueblo y le dijeron: tú no vas a recibir ninguna de las posesiones de nuestro padre. Eres hijo de otra mujer. Así que Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde reunió una banda de delincuentes que le seguía. Después de un tiempo, los amonitas pelearon contra Israel. A causa de la lucha entre amonitas e israelitas, los ancianos líderes de Galad fueron a buscar a Jefté en la región de Tob. Le dijeron a Jefté: queremos que seas el comandante de nuestro ejército para poder pelear contra los amonitas. Jefté respondió: ustedes me odiaban y me sacaron de la casa de mi padre. Entonces, ¿por qué vienen a buscar ahora que están en problemas? Los ancianos le dijeron: precisamente por eso te buscamos. Te rogamos que venga con nosotros para pelear contra los amonitas. Tú eres el comandante de toda la gente de Galad. Si ustedes quieren que yo regrese a Galad para pelear contra los amonitas, supongamos que el Señor me ayude a ganar, entonces seré yo su nuevo jefe. Los ancianos le dijeron: el Señor le está escuchando todo lo que decimos. Te prometemos que vamos a hacer todo lo que tú digas. Y Dios quiere bendecirnos con una palabra en esta maravillosa mañana. Y el tema que le hemos puesto a este sermón en esta mañana es: Dios necesita un inútil. Dios necesita un inútil. Hermano, y esta es una historia maravillosa porque Jefté, como al ser hijo de una prostituta, legalmente en el pueblo de Israel, cuando un hijo era un bastardo, porque eso era lo que era considerado Jefté, un bastardo no tenía derecho legal a las posesiones del padre. Jefté estaba demeritado. Jefté no tenía ningún valor ante la sociedad porque era considerado un hijo bastardo. El hijo bastardo nada recibe, nada le corresponde porque está fuera del matrimonio. Entonces, hermanos, cuando los hijos de la esposa de Galad crecieron, sacan a Jefté de la casa, le dicen a él: tú no eres nada de nosotros, tú no mereces nada de lo que nuestro padre tiene, tú tienes que irte de este lugar. Hermanos, cuando una persona era hijo de una prostituta, la gente lo trataba muy mal, lo miraba de una manera diferente, le cerraba puertas porque era un bastardo, tenía poco privilegio y poco valor ante la sociedad del pueblo de Dios. Hermanos, y es ahí donde Jefté tiene este levantamiento de sus hermanos y ellos lo sacan de la casa de su padre y le dicen: tienes que irte porque no te toca de lo que nuestro padre nos va a dejar. Y Jefté, sin más remedio, porque imagínense, eran varios hijos en contra de él solo, él no le iba a hacer guerra a ellos. Era uno contra todos. Entonces Jefté se va de ese lugar y, observando la historia, vemos que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en batalla contra los amonitas. El pueblo de Dios estaba a punto de luchar contra este pueblo, pero se le va uno de los mejores, se le va Jefté, el cual era considerado un inútil, el cual era considerado un bastardo, el cual era considerado alguien sin futuro, alguien que no podía tener una posición. Porque el que era bastardo no podía tener la posición de líder, no podía tener una posición política, no podía asumir ningún puesto porque no era del matrimonio legítimo. Este hombre tenía toda la puerta cerrada desde su nacimiento. Su nombre. Este hombre desde su nacimiento tenía toda la puerta cerrada.
Hermanos, y así vemos muchas personas que desde el nacimiento tenemos puertas cerradas. Pero nosotros tenemos que permanecer confiando y creyendo en el Dios que nos ha traído a este mundo. Dicen los científicos, los doctores, que cuando una mujer va a tener un embarazo, dice que son millones de los espermatozoides que corren hacia la meta. Hermanos, y aunque quizás no era un hijo deseado por Galaad, Dios permitió que él naciera, porque todo sucede cuando Dios lo permite. Dios permitió que él naciera con un propósito. Ni siquiera quizás Yefté todavía había descubierto cuál era el propósito por el cual Dios había nacido. Hermano, fue rechazado, fue menospreciado. Lo oprimieron porque era el hijo bastardo. Eso, imagínese, usted está en una casa donde te digan: tú no eres hijo de mi papá, tú no eres hijo de mi mamá, tú aquí no tienes parte ni suerte. Imagínese usted, hermano, crecer con ese maltrato psicológico desde chiquito, diciéndole: tú no eres hijo de mi papá. Y yo imagino que había un problema cada vez que él le llamaba papá a Galaad. Tú no eres hermano de nosotros. Hermano, menospreciado estaba Yefté. Y él sale de esta tierra, sale a la región de Tob, se va allí porque lo sacaron del lugar, lo sacaron del pueblo, y él se fue y dejó todo atrás. No le importó la posesión, no le importó nada, él se fue porque lo sacaron del pueblo. ¿Qué pasa? Entonces el pueblo entra en una contienda con los amonitas, el pueblo entra en batalla con los amonitas, y el pueblo se ve en tan dificultad que ellos se acuerdan de Yefté. Hermano, pero había pasado un lazo de tiempo y ellos se acuerdan de Yefté, y ellos van y ubican a Yefté en Tob. Sí, hermano, porque cuando la gente te necesita, ellos te buscan hasta debajo de la tierra. No importa dónde tú te metas, ellos te van a buscar porque ellos te necesitan. Porque ellos entienden que tú eres la persona que va a solucionar su problema. Y esto nos da una enseñanza a nosotros profunda, hermano. Porque cuando nosotros necesitamos de Dios, nosotros tenemos que buscar a Dios donde quiera que Él esté. Porque Él es el único que puede resolver nuestros problemas. Él es el único que puede socorrernos. Hermanos, si estos ancianos de Galaad representan la iglesia y Yefté representa a Dios, nosotros estamos acostumbrados a correr cuando estamos en aprieto detrás de Dios. Pero somos los primeros que sacamos a Dios de la casa. Somos los primeros que no le damos a Dios la oportunidad. Somos los primeros que lo rechazamos. Somos los primeros que menospreciamos su compañía. Y cuando estamos en aprieto, vamos corriendo detrás de Él. Hermanos, nosotros necesitamos que Dios permanezca en la casa. Nosotros no podemos sacar a Dios de nuestra casa, porque cuando sacamos a Dios de la casa hay problemas. Porque el problema vino con los amonitas desde que Yefté se fue. Hermano, desde que Dios se va hay problemas. Desde que Dios se va de un lugar hay situaciones difíciles. Desde que Dios se va empieza la tormenta. Por eso es que necesitamos que Dios permanezca siempre en nuestra casa. Debemos de valorar la presencia de Dios, su consejo, su compañía. Ese Dios tan misericordioso que nosotros le servimos es el Dios que a Él le encantan las causas perdidas. Dios ama las causas perdidas. Hermano, y siguiendo el relato de esta maravillosa historia, los ancianos de Galaad, van donde estaban Yefté, y van allá a Tob. Pero dice la historia que allá en Tob Yefté se empezó a juntar con delincuentes. En su versión dirá con gente ociosa. Se empezó a rodear de gente inútiles, porque una persona ociosa es una persona que está inactiva. Una gente inactiva es una gente inútil que no sirve para nada. Entonces cuando Yefté llega a Tob, se empieza a rodear con inútiles. Y a mí me llama mucho la atención, esta tierra, esta región se llama excelencia. Eso significa Tob.
Top significa excelencia. Estos ancianos, después que se dan cuenta que están metidos en un problema serio, en una gran dificultad, aquellos que ellos menospreciaron, aquellos que ellos decían que era un bastardo, aquellos que no tenían la posición social que ellos necesitaban, ellos fueron al lugar de la excelencia a buscarlo, porque se acordaron de que él no era un inútil, él era el hombre excelente para lidiar la situación la cual el pueblo estaba aceptando. Hermano, ese era el hombre clave. Hermano, y a veces nosotros no valoramos el valor de las personas cuando las tenemos cerca, la menospreciamos, la rechazamos porque miramos de dónde él viene, miramos quiénes son su familia, miramos qué tiene, qué no tiene, hermano, y tú la ves gente así, y tú ves que la gente lo menosprecia, lo miran por el hombro, lo rechazan, le dicen aquí tú no eres bienvenido. Hermano, nosotros no podemos menospreciar ni pisotear a nadie, no importa de dónde él venga. Cuando Dios abre camino a una persona, no hay quien le cierre la puerta, porque él dice yo abro y yo soy él. Hermano, y que lo consideraron un inútil, un bueno para nada, lo descalificaron, le dijeron tú no estás apto para esta posición, tú no mereces esta posición, tú no puedes liderar esta posición. Y hay muchas personas que la gente le dicen así, tú no estás apto para esta posición, tú no puedes asumir esa posición. Pero Dios ya ha escogido a esa persona para un plan mayor. Mientras tú lo estás calificando, Dios está diciendo, ese es el hombre excelente. Ese es el hombre clave para poder resolver el problema que está en el momento. No, porque hay gente que son clave ante circunstancias que se presentan. Hay gente que son esenciales, fundamentales, que ellos estén ahí liderando la batalla. Por eso es que uno tiene que conocer a sus soldados. Tú no puedes mandar a cualquier soldado a ponerle en un puesto donde tú sabes que él no puede ir ahí. Uno tiene que conocer a sus soldados y enviar los soldados a donde está la situación que tú entiendes que ellos pueden resolver. Estos ancianos se movieron con sabiduría y fueron donde Jefté. Y Jefté le dice a ellos, pero ustedes me menospreciaron, ustedes me odiaron, ustedes me sacaron de mi casa, ustedes me quitaron todo lo mío. Entonces ustedes vienen ahora donde mí porque están en el problema. Y ellos me encanta lo que ellos le dicen a ellos. Por eso que te estamos buscando, porque estamos en problema. Toda una nación completa fueron a buscar a un inútil. Sí, porque él fue y se empezó a juntar con un inútil. Se empezó a comportar como un inútil porque él estaba inactivo. Hermano, pero dice la palabra de Dios que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermano, si usted se cree algo, hermano, usted no es nada. Primeramente tenemos que mirar a Jesús. Dice Pablo, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que puede tener. Nosotros somos iguales delante de Dios. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Diga el barro, vaso inútil soy. Solamente hice lo que tenía que decir. Siervo inútil soy, debemos de decir. Solamente hice lo que se me pidió, lo que se me asignó. Hermano, Jefté le dice a ellos, supongamos que yo vuelva con ustedes, pero ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Yo voy a ir por ustedes, yo voy a ir a pelear, pero ¿qué hay para mí? Hermanos, Galad significa roca de testimonio. A Jefté lo sacaron de la ciudad del testimonio. Se fue del lugar del testimonio. Lo sacaron de allí. Pero fue a la tierra de la excelencia. Yo no sé
Yo no sé qué hizo Jefté allí todos esos años, pero yo sé que él estaba en la tierra de la excelencia. Y hay gente, hermano, que Dios va a hacer que quizás que se le manten tormenta en su vida para él llevarlo a la tierra de la excelencia, para él moldearlo, para él capacitarlo, para él levantarlo, para él exhibir su gloria y su poder a través de esa persona, para que vean que aunque te menospreciaron, Dios te ha formado, Dios te ha equipado, Dios te ha dado la capacidad y te ha dado el poder para poder cumplir con tu asignación. Este hombre era un hombre valeroso, un hombre capaz, un hombre forzado. Por eso, hermano, tú no puedes juzgar a la persona por su pasado. Tú no puedes juzgar a la persona por lo que hizo en tiempo atrás. Tú tienes que mirar el presente de esa persona y tú tienes que mirar lo que Dios va a hacer con esa persona. Tú tienes que aprender a confiar en la gente. Tú tienes que aprender a ponerle un 100 a las personas. Yo me acuerdo, hermano, que una vez trabajando en Altiz había una gerente que a ella le dio para un empleado. Y yo le pregunto al empleado, al compañero, le digo, mi hermano, ¿y qué es lo que pasa? Que la gerente está puesta para ti. Y eso desde que tú entras por esa puerta, eso es látigo y látigo y látigo. Y él me dice, lo que pasa fue que ella vio mi cédula. Y mi cédula dice que yo soy de Pekín. Y yo le digo, ajá, ¿y eso qué tiene que ver que tú eres de Pekín? Me dice ella, lo que pasa es que la gente de Pekín nos ven como unos delincuentes, nos ven como unos drogadictos, nos ven como personas que estamos excluidos de la sociedad, como que somos escoria de la sociedad, me decía él. Yo le decía, ¿cómo? Y yo le pregunto a él, ¿y dónde es eso, Pekín? Me dice, eso es Santiago, esa es una de las partes bajas de Santiago, me dice él. Le digo, bueno, pues esa mujer tiene problemas porque ella no te puede calificar por donde tú eres, porque ella no ha visto todavía lo que Dios va a hacer contigo. Ella no te puede estar señalando por cómo se comportan en tu barrio. Ella no te puede estar señalando porque en tu alrededor hay droga, hay delincuencia. Ella no te puede señalar por eso, ella no te puede marcar por eso, porque ella no sabe quién tú eres. Ella no sabe si tú eres la diferencia de ese lugar. Hermano, y nosotros tenemos esa mala costumbre de calificamos a la persona dependiendo de dónde ellos vienen. Hermano, Jesús vino en un pesebre al mundo. El maestro nació en un pesebre. Y aunque la gente lo descalificaron, aunque muchos lo rechazaban, aunque nadie lo aceptaba, cuando vieron que él empezó a cumplir con lo que él tenía que cumplir, todo el mundo empezó a seguirlo. Sí, hermano, porque aunque lo rechazaron y lo menospreciaron, él no se desenfocó, él se mantuvo confiando en el Señor. Cuando la gente empieza a ver lo que Dios hace contigo, ellos te empiezan a seguir. Pero cuando tú estás en el proceso, nadie te apoya. Eso es cuando tú estás levantando una empresa. Cuando tú estás levantando una empresa, tú no ves ningún inversionista alrededor tuyo. Pero cuando la empresa está grande y ya tú tienes una cadena, tú ves gente queriendo invertir en tu negocio. Tú ves gente queriendo decir, oye, me quiero darte 3 millones para poder invertir en la empresa. Pero cuando tú la estabas levantando, que tú tenías que hacer los servicios fiados, nadie creía en ti. Hermanos, aunque te cierren puertas, Dios va a abrirla a tu favor. No importa que te vean como un inútil. Dios necesita un inútil, a un vil y menospreciado, para Él hacer su obra. Hermano, y esto es lo que significa el nombre de Jefté. Jefté significa Dios abrirá. Hermano, Dios abrirá camino en tu desierto y Él hará algo nuevo en tu vida. Dios abrirá camino ante tu situación y Él va a hacer algo nuevo, porque los hijos de Dios, hermano, confiamos en Él y seremos más que vencedores. Y Él le dice a ellos, yo voy con ustedes, no hay ningún problema, yo vuelvo para allá, yo vuelvo para Galaad. Yo vuelvo para allá a dar testimonio. Y ellos le dicen a él, nosotros creemos que tú seas el comandante. El comandante, queremos que seas tú el que dirija las tropas. Hermano, y así debe de pasar en nuestra vida. Nosotros tenemos que reconocer a Dios como el comandante. El único que puede dirigir las tropas es Dios.
El único que puede pelear a nuestro favor es Dios, hermano. Y esto es lo que representa a Jefté aquí. Que cuando está en problemas nosotros debemos de buscarle el comandante. Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, el que no derrota nadie. Hermano, desde que tengas miedo tenemos que ir ante Dios a buscarlo a Él. Porque Él es el único que puede pelear por nosotros. Hermano, está quieto y confiar que yo soy Dios y yo pelearé por ustedes. Mi Dios es grande. Él abrirá camino, no importa la puerta que te cierran, no importa la puerta que la gente que te rechace, no importa cuánto te menosprecien, Dios va a abrir camino a tu favor. Él va a obrar en tu vida, Él va a hacer algo extraordinario contigo. El que te pisoteó va a tener que reconocer que tú eres el líder que Dios necesita para el momento. Óigame, y a mí me encanta esta historia porque no vuelven a mencionar a los otros hijos de Galaad. Nada más se habla de Jefté. De los hijos de Galaad no se hablan. Sí, hermano, porque la gente que nada más se dedican a menospreciarte, a criticarte, a rechazarte, ellos se desenfocan de lo que tienen que hacer y por eso nadie los conoce. Porque el único enfoque de ellos es menospreciar, pisotear, despreciar, cerrar de puertas. Es el único propósito de ellos, hermano. Pero cuando Dios está marcando la vida de una persona, Él dice: yo le voy a abrir camino y nadie puede cerrarle porque estoy con Él como poderoso gigante. Hermano, dice la Biblia que Jefté fue lleno del Espíritu de Dios y venció a sus enemigos. Venció a sus enemigos. Los ancianos le dicen a Jefté: óyeme, Jefté, si tú no abres el camino, porque eso significa Jefté, Dios abre el camino. Ellos le dicen: y nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas. Tú eres el comandante de Dios. Nosotros vamos a hacer lo que tú digas. Hermano, cuando nosotros venimos ante Dios con situaciones, con problemas, nosotros tenemos que decirle así mismo al Señor: Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. No es lo que yo quiera, Señor, es lo que tú digas. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo que Dios diga, no es lo que nosotros queramos, lo que nosotros entendamos, es lo que Él diga. Porque Él es el comandante. Él es el que va a guiar la batalla. Él es el que nos va a dirigir a nosotros, hermano. No nosotros vamos a dirigir a Dios. Dios nos va a dirigir a nosotros y por eso hacer lo que Él diga. No lo que nosotros queramos, porque Él es el gran yo soy. El que Él sabe todas las cosas. Mi Dios es un Dios extraordinario. Jefté era un líder donde quiera que iba, porque es que la mano de Dios estaba sobre él. Había algo poderoso de parte de Dios sobre él. Cuando él llegó a Tob, los delincuentes le siguieron a él. La Biblia no dice que él siguió a los delincuentes le seguían a él. Hermano, porque cuando tú estás marcado por Dios, la gente te van a empezar a seguir, porque es que ellos están viendo la mano de Dios sobre ti. Es que ellos están viendo el testimonio de Dios sobre ti. Recuerde que Jefté viene de Galaad. La Biblia enseña que el único que da testimonio sobre los hijos de Dios es el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, cuando un hijo de Dios está dando testimonio, la gente lo empieza a seguir. Dice: ese hombre tiene un testimonio intachable. Sobre ese hombre reposa algo sobrenatural. Sobre ese hombre hay una gracia única, hermano, porque la gente sigue a la gente de testimonio. Nadie sigue a gente sin testimonio. La gente sigue a líderes con testimonio de que solamente sirven a Dios, sinceramente a Él. Hermanos, y quizá él se pudo haber corrompido y pudo haber seguido a esos delincuentes, pero los delincuentes lo siguieron a él, porque él fue el lugar de la excelencia, a ser moldeado, a ser equipado por Dios, para que cuando llegara el momento, la oportunidad de cuando los ancianos llegaran, el poder volver para que Dios sea glorificado.
Y Dios le dio la victoria a él. Lo llenó de su Santo Espíritu. Le dio la victoria. Porque él se puso en la mano de Dios. Hermano, Jefté nació para servir a Dios. Jefté nació para guiar al pueblo de Dios. No importa